Seguridad, le está respondiendo la política está pensando en otra cosa. Se lo preguntamos a Alejandro Katterberg. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charly? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás definiendo, qué percepción tenés de este momento de la Argentina? Bueno, lo que estaban hablando recién con Carlos es muestras del cambio de ciclo que se ha experimentado en los recientes meses. O sea, estamos claramente hasta frente al final del kirchnerismo, que se hablaba el año pasado, pero quedó evidenciado con las elecciones. Hasta hace muchos meses, en los ámbitos políticos se discutía el kirchnerismo por una década más, Cristina eterna, etcétera, etcétera. Me parece que quedó tan claro a raíz de los resultados electorales, de la situación económica, incluso de la propia problemas o debilidades de salud que mostró la presidenta hace fin de año, que el ciclo se estaba terminando, que hasta la política sobrereaccionó, porque claramente es cómo se resuelve ahora la transición política, cuál va a ser el nuevo liderazgo que surja. Eso combinado con la decisión que tomó el gobierno, que ustedes lo acaban de mencionar, de transitar el final del ciclo, porque no estaba claro que el gobierno iba a ir por ese camino. Enero y febrero estuvieron complicados en cuanto a las perspectivas de la Argentina, ¿no? Incluso antes de la decisión de la presidenta de nombrar a Capitanich como jefe de gabinete, a Kicillof como ministro, sacar a los otros funcionarios que había ruido y que no permitían que haya una política económica. Qué paradoja, hoy Moreno la recibió a la presidenta en Roma. La recibió, estaba en fila con todos los demás funcionarios y saltó fuertemente. Pero eso incluso es una imagen de dónde está Moreno hoy y dónde está Moreno, un hombre que manejaba la economía de este país. Bueno, entonces, el cambio que ha producido económicamente el gobierno en los últimos años, en los últimos meses, el cambio en el propio estilo de la presidenta, cuando uno compara su discurso frente a la Asamblea de este año contra el discurso de la Asamblea del año pasado. O sea, claramente es un gobierno que ha decidido tomar medidas económicas y políticas para tratar de llegar lo mejor posible hacia el fin de su mandato. Ahora, y me parece, para garantizarle al peronismo una transición. Una transición y alguna posibilidad de triunfo. Esto después se verá cómo pasa en el 2015, pero digo, las preocupaciones de la sociedad, inseguridad, inflación. La agenda básica no cambia. Hace 10 años que la inseguridad es la principal demanda. En los últimos meses ha subido muy fuertemente el tema económico, con la inflación, los bajos salarios, que son la otra cara de la inflación, y el aumento que la gente empieza a percibir en los problemas de desempleo. Y lo que ha subido también en los últimos tiempos es el tema de narcotráfico, que la gente liga muy directamente a la inseguridad. Bueno, leí el otro día una encuesta que ustedes publicaron en La Nación sobre eso, que el 80 y pico % de la gente está re preocupada por el tema del narcotráfico. El narcotráfico es un tema que cree que es una amenaza concreta en la Argentina. Es más, incluso cuando nosotros hacemos encuestas adolescentes una vez por año, los adolescentes le preguntamos cuál es el principal problema que afecta a ustedes, a los adolescentes. La droga es el número 1, dicho por los propios adolescentes. O sea que, sin duda, la agenda que viene en la Argentina, el próximo gobierno en la Argentina, no va a poder dejar de lado, una vez que se reorganice, me parece, la cuestión económica, el tema drogas, inseguridad. Bueno, pero esa agenda hoy no la están mirando bien, nadie. Bueno. Digo, hablábamos hoy de la inseguridad, 70 muertos en 60 días en la provincia de Buenos Aires, balean la casa del gobernador de Santa Fe, la amenazan su ministro de Seguridad. Es una agenda que va a requerir, Charly, políticas de Estado manejadas desde el gobierno nacional. Es mentira que los cambios que se necesitan a nivel de reforma de justicia, de acercamiento de justicia a los ciudadanos, de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra la inseguridad, se resuelva cada gobernador, cada intendente por su cuenta. Si uno no da la pelea a nivel nacional, a ganar o a ganar, esto no tiene resolución. Y yo creo que inseguridad, narcotráfico, sin duda va a estar en la agenda del presidente que venga. Cuando asumió Kirchner, el principal demanda de la sociedad era el empleo, y los Kirchner resolvieron eso. Cuando asumió Menem la década anterior, la principal demanda era la inflación y la calidad de los servicios públicos, y Menem resolvió eso. Cuando asumió Alfonsín, la principal demanda era el retorno a la democracia, las libertades, las garantías, y Alfonsín resolvió eso. Mi impresión es que el presidente que viene va a encarar y va a tener que encarar fuertemente el tema. Uno coincide que la máxima responsabilidad es del gobierno central en este tipo de luchas. Ahora, el resto de la política mira desde el balcón, están preocupados porque ya se largó la carrera del 2015. Yo creo que hay muchos casos distintos, no es difícil generalizar. Tema inseguridad, para mí hay
un distrito clave que concentra el 40% del país, que es la provincia de La Buenos provincia de Aires. Buenos Aires. Cuando nosotros hacemos encuestas ahí a la población, la gente le preguntamos quién es el responsable por solucionar esto, el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional en este país y la presidenta ha acaparado tantas responsabilidades, en cada inauguración tan chiquita, en las épocas buenas, se ha hecho cargo de todo lo bueno que hay, que cuando no vienen las épocas buenas la gente también le reclama lo malo. O sea que el hiperpresidencialismo acapara todo y llega a la gente. O sea, la gente percibe que desde el Poder Central se solucionan los temas. Son muy pocos los temas específicos que la gente le asigna a los intendentes o a los gobernadores. En general, los temas nacionales y los temas grandes... O sea, cuando pasa algo serio, todo el mundo mira a la Casa Rosada. Sí, es que la Casa Rosada también, durante estos años, se ha encargado de concentrar... Desde la inauguración ahora más la presidenta chiquita, está como dosificando su presencia, bueno, y es que la está ocupando Capitanich, ¿no? Ha cambiado sin duda el ciclo. Ahora, en términos de las elecciones, también lo que se muestra es esto, ¿no? Una carrera lanzada hacia el 2015. Hay 4 espacios políticos, me parece, definidos, algunos con candidaturas ya definidas y otras sin candidaturas definidas, que hay que ver cómo se resuelven en el año que viene, digamos, en los próximos 12 meses. ¿Cuál es decir que son los definidos? Sí, sin duda el PRO, con la Macri. figura de Mauricio Macri, el Frente Renovador con la figura de Sergio Massa, y quedan los otros 2 espacios, el peronismo, que hoy tiene sin duda al único que yo creo que no le va a quedar otro al gobierno que terminar pactando o cerrando con Daniel Scioli, pero que hay intentos, yo creo que además porque la política es así, por procesos de negociación y tratar de negociación. Si uno quiere ser candidato a gobernador, dice que quiere ser candidato a presidente para después bajar y negociar una candidatura Hay a varios que gobernador. hacen eso, sí. Entonces, pero digamos, ese juego no se puede prolongar mucho tiempo más, porque si no lo que va a terminar pasando es debilitando la propia candidatura Ahora, vos del decís que la peronismo. presidenta quiere o querría establecer una transición que le dejara al peronismo alguna posibilidad de triunfo, pero parece que no está tan decidida que haya un candidato ahora. Y bueno, sabés cómo funciona el sistema. Si la presidenta anuncia quién es su candidato ahora... No, que lo anuncie, que lo deje. Lo dejen. Ahí hay algo que es un juego que creo que además falta por resolver. Mi impresión es, al kirchnerismo o a la parte más dura del gobierno no le va a quedar otra al final del día que terminar negociando con Daniel Scioli, porque sin duda en el espacio... Eso se llama figura... la vicepresidenta, la vicepresidencia, por ejemplo. Ahora, lo que hay que ver es finalmente en qué momento se sientan y están dispuestos y hasta dónde llevan este juego de... ir toreándolo al gobernador, como ha pasado. Bueno, hay un ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, la capital federal. Se eligieron, bueno, se hizo la lista para autoridades nacionales de la capital y Víctor Santamaría era el único candidato, apareció la Cámpora, queremos nosotros, y terminamos en la Cámpora segundo y el gremialismo peronista primero. El kirchnerismo no va a desaparecer del mapa político. No. O sea, el kirchnerismo, y menos la Cámpora, por ejemplo. La Cámpora y menos... Entonces, ahí hay una base electoral fuerte, importante, que da un piso para armar candidatura del peronismo. Mi impresión es que la candidatura del peronismo va a sacar más que lo que es el kirchnerismo. Ahora, la pregunta es si el kirchnerismo, que sí da esta señal después del cambio de los últimos meses de la presidenta, va a querer negociar con el peronismo esa candidatura, o como en algún momento del año pasado poníamos o hacíamos nosotros que estamos en esta cosa chiquita de estar imaginándonos qué va a pasar 2 años después, el kirchnerismo presenta una propia candidatura propia, alguien del núcleo kirchnerista, que compita con Scioli en y el peronismo va por otro lado. Y queda además, Charlie, el otro espacio, el espacio llamado ahora UNEN, de socialismo, radicalismo, que va a ser su lanzamiento formal en 10 días más. Que hay que ver lo que hay. Entonces, ahí en ese juego yo diría, hay cuatro partes muy distribuidos. Y ahí yo diría el peronismo con un piso mucho más sólido que las otras fuerzas, Massa, que hoy con el arrastre del resultado del año pasado sigue siendo el candidato de mejor imagen y diríamos mejor posicionados, pero que enfrenta un desafío muy grande, porque en el 2015 no va a enfrentar a Margarita Stolbizer, ni va a enfrentar al peronismo. No, está bien, pero digo, la candidatura del espacio UNEN no va a ser Margarita Stolbizer, que sacó 10 o 11 puntos en la provincia, sino va a ser Wiener o Cobos, que van a sacar mucho más, y esos son votos de Massa. Y la candidatura del PRO va a ser de Macri, que va a sacar mucho más votos que lo que sacó Francisco de Narváez. O sea que esa masa de votos que tiene Massa, que obtuvo Massa, que le sirvieron como instrumentos para frenar el kirchnerismo, para mí no va a ser tan fácil que él las logre retener en el 2015, porque va a haber candidaturas fuertes del otro lado, o sea, también del parte del arco opositor. O sea que yo diría, queda mucho por recorrer todavía, puede haber muchas idas y vueltas, hay que ver cómo termina la situación económica este año,
cuán profundo es el ajuste este año o la recesión este año, y si el 2015 es un año de, aunque sea leve crecimiento económico, da un escenario, y si el 2015 es un año de vuelta duro económicamente, el escenario político va a ser otro. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. Charlie. Hablando del gobernador Scioli, de sus posibilidades, de los problemas que enfrentan,